grabación. Entonces, bien, grabación iniciada. Bienvenidos a la clase de operaciones unitarias 3. Hoy es miércoles 29 de noviembre. 29, ya el viernes es 1 de diciembre. Y son las 6:46 de la tarde. Entonces, no sé cuánto vaya a durar esta clase, aproximadamente 1 hora o algo así. Lo que vamos a ver hoy es la segunda parte de extracción líquido-líquido en etapas. En la clase anterior vimos extracción líquido-líquido en una etapa. Ya inmediatamente voy a compartir mi pantalla en mi archivo de Excel. A ver. Eso era lo de la clase anterior, en donde todo quedó bien explicado. Es simplemente hacer un balance, buscar el punto de mezcla, calcular las composiciones y determinar a la salida con el diagrama triangular: agua, ácido acético, metil, isobutil, cetona. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte, que es extracción líquido-líquido en múltiples etapas, flujo cruzado. Más o menos lo mismo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es explicarles en qué consiste eso, ¿verdad? Bueno, ya creo que lo hice. ¿Qué significa eso de flujo cruzado? Bien, voy a, en la siguiente hoja, le doy el nombre ELL, varias etapas, flujo cruzado. Flujo. ¿Qué significa eso de flujo cruzado? Bien, significa que lo mismo que hice antes para una sola etapa se hace para más de una etapa. A ver si me está yendo. ¿Cuántas etapas? Bien, eso es lo primero que debemos definir cuando nosotros estamos haciendo un problema de flujo cruzado. Puede ser más de una, puede ser dos, o tres, o cuatro, o cinco. Por supuesto que todo eso dependerá de ciertas características. Por ejemplo, el consumo de solvente. Nosotros dijimos en la clase anterior que un problema para la extracción líquido-líquido era que uno debía optimizar el flujo de solvente para lograr una máxima eficiencia de extracción. Máxima eficiencia de extracción significa que debería, entre comillas, utilizar la menor cantidad de solvente posible. Hoy vamos a hacer el problema que hicimos anteriormente con una cantidad de solvente, pero en lugar de agregar todo el solvente en una sola etapa, vamos a dividir el solvente en partes iguales y agregar esa porción en cada una de las etapas. Entonces, lo primero es decidir en cuántas etapas queremos hacer nuestra extracción líquido-líquido. Yo creo que con 3 etapas está bastante bien, más que suficiente. Sacar 3 etapas de donde antes había una sola etapa. Entonces, dicho esto, una etapa, 2 etapas y 3 etapas. Etapa, etapa 1. Luego, etapa 2 y etapa 3. Ok, la alimentación la alimentación sigue siendo F y normalmente entra en la etapa 1 de la siguiente forma: F es igual, bueno, a un valor que ya vamos a decidir nosotros. Ahorita no es importante, luego decidiremos cuál es la base de cálculo: kilogramos por minuto, kilogramos por segundo, etc. Ok, entonces a la etapa 1 voy a alimentar
la alimentación del solvente. Entonces, como ustedes saben, yo tengo una cantidad de solvente fijo. Pero, como dije antes, lo que antes introducía como alimentación de solvente en una etapa, ahora lo voy a dividir en tres partes. El solvente 1 o solvente en la primera etapa es un tercio de la cantidad de solvente total. Total. Bien, ¿por qué un tercio? Porque tengo tres etapas. Si tuviera cuatro etapas fuera un cuarto, ¿cierto? Y si tuviera cinco etapas fuera un quinto. La idea es tratar de distribuir la misma cantidad de solvente entre el número de etapas. Esto es un procedimiento estándar. Quiere decir que es lo que se busca. Y cuando ustedes vean o si tienen la oportunidad de ver un proceso de extracción líquido-líquido de estas características, se van a dar cuenta que lo que hay es una tubería que lleva el solvente, y de esa tubería se divide en un manifold, o sea, en un ¿cómo se llama? Equipo para distribuir líquidos, de tal forma de que tiene muchas salidas, y en cada salida se distribuye el líquido uniformemente. Eso es lo que se busca. En ciertas circunstancias o bajo ciertas características, uno pudiese alterar esta configuración. Por ejemplo, supongamos que por alguna razón yo mido la eficiencia de extracción líquido-líquido y la primera etapa es mucho más eficiente que la tercera. Es posible. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo yo puedo distribuir el solvente de tal forma de que vaya más solvente a la primera etapa, que es más eficiente, y menos solvente a la última etapa, que es la menos eficiente. Puede ser. Yo puedo distribuir la cantidad de solvente como yo quiera. Por ejemplo, puedo meter 2/3 de solvente en la 1, un cuarto de solvente en la 2 y el resto del solvente que me queda en la 3. Es posible, pero muy poco común y muy poco convencional también. Entonces, todo el solvente normalmente cuando tengo esta clase de equipos se distribuye en partes iguales en cada una de las etapas. Bien, entonces tengo la alimentación y tengo el solvente que sale después en las etapas de extracción líquido-líquido. Bien, salen dos corrientes, ¿cierto? Una refinado y una en extracto. El extracto, como ya habíamos visto en la clase anterior, es la etapa que es rica en solvente. Es decir, fíjense que la dirección de las flechas en las que dibujo también tiene que ver con la identidad de las corrientes. Esto sería extracto 1. El extracto 1 tiene obviamente ciertas características. Para acortar la nomenclatura simplemente le digo E1. Ok, la cantidad de solvente S1 viene en kilogramos, viene en las mismas unidades que F, es decir, estos serían kilogramos por minuto, y el extracto pues también viene en las mismas unidades, kilogramos por minuto, y tiene una composición, al igual que F es una mezcla, ¿cierto?, de A con C. A es el solvente portador y C es el soluto. Y le estoy agregando un solvente B relativamente insoluble con el solvente A para que forme dos fases. Entonces el extracto o la fase extracto va a ser aquella fase decantada que es rica en el solvente extractor S y tiene su composición. Y la otra corriente es la corriente de refinado, en donde sí, la corriente de refinado R, a ver,
refinado 1 o refinado de la etapa 1, R1 es igual a en tantos kilogramos por minuto. Resulta que el refinado de la etapa 1 se alimenta como es la alimentación de la etapa 2. Recuerden ustedes, el refinado es la fase que es rica en el solvente portador A. En el solvente portador A. Entonces, el refinado es como la alimentación, pero más pobre en soluto, porque ya he extraído algo que se fue en el extracto. Entonces, el refinado es la nueva alimentación a la etapa 2. ¿Qué pasa en la etapa 2? En la etapa 2 agrego alimentación de solvente fresco. El solvente en la etapa 2, adivinen, 1/3 del solvente total. Solvente en la etapa 2 es igual a 1/3 de solvente total, es decir, solvente en la etapa 2 es igual a un valor en kilogramos por unidad de esa etapa 2. De esa etapa 2 tengo un extracto 2 y un refinado 2. Entonces, de nuevo, extracto 2 en kilogramos por minuto y refinado 2 R2 igual kilogramos por minuto. Y luego de nuevo el refinado 2 va a ser la alimentación a la etapa 3, en donde voy a agregar la última carga de solvente extractor el solvente 3 va a ser igual a 1/3 del solvente total. Quiere decir que el solvente 3 es igual a un flujo kilogramos por minuto, y voy a tener un extracto 3 y un refinado 3. A ver. Tendré extracto 3 igual y refinado R3 tal y como está presente allí en ese dibujo. Es exactamente un esquema de extracción líquido-líquido multietapas, en este caso 3 etapas, flujo cruzado, y es parte de la tarea en extracción líquido-líquido. Si ustedes quieren agarrar el flujo cruzado, yo recomiendo que sea por lo menos 3 etapas.
Por lo menos 3, pueden hacer más, pueden hacer 4, pueden hacer la que ustedes quieran, pero 2 no se vería bien. Aunque teóricamente con 2 etapas también es posible llamarse multietapas, yo prefiero que sea por lo menos 3. Ok, entonces veamos un momento el problema tal y como lo estábamos haciendo la semana pasada. La semana pasada dice, leo, se procesan 100 kilogramos por minuto de una solución acuosa de ácido acético que contiene 30% de soluto y se va a separar usando metilisobutilcetona como solvente extractor con una tasa de ¿de qué? Ya va, ¿qué dije? Tasa de alimentación. Sí, debe ser alimentación. Perdón. Con una tasa de alimentación de solvente S sobre S igual a 1. Primero, calcule las composiciones del extracto y refinado. Segundo, los flujos máximos de las corrientes. Tercero, el porcentaje de recuperación. Bien, esa broma que está allí me lo voy a copiar completico y lo voy a pegar allá en el problema que acabo de dibujar. Copiar, luego cruzado, pegar, boom. Vamos a hacer exactamente el mismo problema, pero ya no en una etapa, sino en 3 flujos cruzados. Y vamos a comparar qué clase de resultado me dieron con una sola etapa y qué clase de resultado me van a dar aquí con 3 etapas. Bien, pongamos algunos números allí. Dice que la alimentación F son 100 kilogramos por minuto. Quiere decir que esto tiene un valor de 100. Luego dice que la alimentación del solvente, dice que tiene 30% de ácido acético en agua. Entonces vamos a poner allí de una vez las composiciones, ¿cierto? Eso sería Z de A, Z de B y Z de C. Ustedes saben que la composición en la alimentación es Z, la composición en el extracto es y la composición en el refinado es X. Entonces aquí puede escribir YA, YB y YC para referirme a las composiciones en el extracto, y las composiciones en el refinado son X sub A, X sub B y X sub C. Guardemos. Las composiciones en el solvente es solvente puro. Quiere decir que A es 0, C es 0 y solamente tengo B, que es 1. Bueno, pero vamos a ponerlo de una vez. La composición Y de B en el solvente 1, en ese 1, es igual a 1. Que lo mismo también puede decirse de la composición del solvente en 2, S2, y de la composición del solvente 3, S3. Copio y pego. Composición del solvente 2 es 1 también. Y composición del solvente 3, por ser solvente puro, es también 1. Aquí
aquí tendría que decir y sub a en el extracto 1, y sub b en el extracto 1 y y sub c en el extracto 1, porque todos los extractos tienen sus composiciones. Es decir, aquí debería decir y sub a en el extracto 2, y sub b en el extracto 2 y y sub c en el extracto 2. Y esto sería obviamente composición en el extracto 3. Y las composiciones en el refinado, esto sería composición en el refinado 1, refinado 1 y refinado 1. Y tendría refinado 2, composición en el refinado 2 y composición en el refinado 2. Y obviamente aquí tendría refinado 3, composición en el refinado 3 y composición en el refinado 3. Entonces, poniendo algunos números en esto, en la alimentación Z yo sé que tengo 30% de ácido acético, 0,30 es la composición Z de 3, y de A va a ser obviamente 70, o lo que es lo mismo 1 menos la composición de C. El resto va a ser 0, ¿cierto? Aquí no hay B. Les recuerdo a ustedes quién es A, quién es B, quién es C. A es el solvente portador, en este caso agua. Si leo el enunciado de nuevo, 100 kilogramos de una solución acuosa, o sea, agua, de ácido acético, o sea que solamente tiene esas dos, agua y ácido acético. O sea, no tiene B. Que contiene 30% de soluto, se va a separar usando metilisobutilcetona. No lo dicen, pero el solvente extractor es metilisobutilcetona, es decir, que es B, con una tasa de alimentación de solvente extractor AF igual a 1. Bien, si la tasa de alimentación del solvente AF es igual a 1, quiere decir, ¿cuánto solvente voy a usar? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo de la alimentación. El solvente total va a ser igual a 100. La cantidad de solvente total será 100, ponerlo por aquí, kilogramos por minuto. Pero voy a meter todos los 100 en la etapa 1, la verdad es que no. Como tengo 3 etapas, divido el 100 entre 3 y en cada una de ellas meto un tercio. Entonces, si en cada una de estas etapas voy a meter un tercio, entonces S1 es igual a 100 entre 3, 33,33. S2 va a ser igual a 100 entre 3 y S3 va a ser igual a 100 entre 3. La cantidad total de solvente no cambia, sigue siendo los mismos 100 kilogramos de solvente, solamente que ahora están distribuidos en 3 porciones y no solamente una, como hicimos en la semana pasada. Ok, entonces veamos, ¿qué pasa en la etapa 1? En la etapa 1, si vemos como hicimos en la semana pasada, deberíamos hacer los balances, ¿cierto? Balance en la etapa 1.
En la etapa 1 tengo balance global. Si lo que entra es igual a lo que sale, entonces lo que entra es F más S1. F más S1 es igual a, como la semana pasada, acuérdense que cuando yo estoy mezclando, el resultado de mezclar F más S es una corriente de mezcla que yo llamo M. Pero como estoy en la primera etapa, la corriente de mezcla va a ser igual a M1. Y después, cuando ya decante estas soluciones, M1 se va a transformar en dos corrientes y de dos fases diferentes. Extracto 1 y refinado 1. Eso sería a grosso modo el balance global en la etapa 1. ¿Puedo hacer yo una ecuación similar a esa del balance global para la etapa 2? Sí puedo. Si esa fue etapa 1, ¿qué pasa en la etapa 2? Bien, como ven en el diagrama, en la etapa 2, ¿quién es el que entra? Entra R1, o sea, el refinado de la etapa 1, alimentación en la etapa 2. Y además entra otra porción del solvente S2, que se transforma en la corriente de mezclado M2 de la siguiente forma. Entonces, entra R1 y entra también S2 y esto se transforma en M2 y sale extracto de la etapa 2 y refinado de la etapa 2, y eso sería el balance global en la etapa 2. ¿Qué pasa en la etapa 3? Pues el balance global de la etapa 3 se transforma en lo siguiente: R2, que sería la alimentación en la etapa 3, y la tercera porción del solvente, S3, se transforma en la corriente de mezcla M3 y luego de la decantación se transforma en el extracto 3 y el refinado 3. Eso sería el balance global en la etapa número 3. Entonces, como ven, todo tiene su orden y su proceso aquí. Si fueran más de 3, si fueran 4, 5, 6, lo que sea, obviamente que podría continuar haciendo balance. Fíjense que los balances están concatenados. Significa que uno depende del anterior. El 3 depende del 2, el 2 depende del 1, etcétera, etcétera. Bien. ¿Alguno de ustedes sabe cómo calcular, o mejor dicho, dos preguntitas muy fáciles? La primera, el refinado, el último refinado de la etapa 3, ¿cierto?, constituye la corriente más pobre en soluto de todas las que están aquí. F es 30%. Si yo le agrego solvente, R1 ya no será 30%, será más pobre en el soluto. Ponte tú lo que sea, 25. Más pobre que 30. R1 entra a R2 y le agrego otro solvente. Por lo tanto, el refinado de R2 ya no va a tener 25 de soluto. Ahora va a tener menos, no sé, 20 o lo que sea. R2, que es refinado de 2, entra a 3 como alimentación y le agrego más solvente.
fresco para seguir extrayendo. Por lo tanto, R3 ya no va a tener 20, ahora va a tener, qué sé yo, 15, lo que sea. ¿Sí? Entonces, el refinado va a irse empobreciendo de soluto a medida que va pasando por etapas. El extracto es lo contrario. Bueno, no tanto así como lo contrario. Vamos a ver qué pasa con el extracto. El primer extracto que tengo no es no es el extracto 1. El primer extracto que tengo es el extracto 3, que viene de eliminar soluto de la corriente R2. Entonces, el extracto 3 va a tener soluto, sí. ¿Cuánto soluto? No tan rico, porque la corriente R2 no era tan rica tampoco. La corriente R2 era 20% de ácido acético. Quiere decir que el extracto 3 va a tener soluto, pero hasta cierto punto. ¿Qué pasa con el extracto 2? Bueno, el extracto 2 se ve en el diagrama. El extracto 2 es el extracto que sale de la etapa número 2. Fíjense que el extracto 2 extrae de R1. R1 era 25. Wow. Era mayor que obviamente que el del R2. Entonces, el extracto 2 es un extracto más rico que el extracto 3. ¿Qué pasa con el extracto 1? Bueno, el extracto 1 es una corriente que extrae soluto de la alimentación F. Y la alimentación F es la corriente más rica en soluto, que era la que tenía 30%. Por lo tanto, el extracto 1 es el extracto que es más rico todavía. Bien, entonces, como ven, los extractos son así. El más rico es el 1, luego el 2 y luego el 3. Al contrario de los refinados. Porque los refinados se van empobreciendo en ese mismo orden que les acabo de decir. El refinado 1 tiene mayor que el refinado 2, mayor que el refinado 3. Es decir, que se los están lavando, los están limpiando de soluto. ¿Cómo calculo yo el extracto final? Bueno, pues el extracto final es la suma promedio. ¿Qué pasó aquí? ¿Puedo borrar esto? Entonces, el extracto final es el promedio de la suma de los tres extractos. Porque en un proceso de extracción líquido-líquido, repito, en un proceso de extracción líquido-líquido no puedo tener tres extractos. Debo tener solo uno. Entonces, ¿qué hago con el extracto 1, el extracto 2 y el extracto 3? Lo meto en un mezclador, lo meto en un tanque y todo se mezcla. Ojo. Quiere decir que el extracto final va a ser la sumatoria de los tres extractos, extracto 1, extracto 2, extracto 3. ¿Cómo calculo yo la recuperación o el porcentaje de recuperación? El porcentaje de recuperación ya lo vimos en la clase anterior para una sola etapa. Lo calculamos como el soluto en el extracto ¿cuál? ¿El 1, el 2 o el 3? El soluto en el extracto final, el soluto en la mezcla de los tres extractos entre el soluto que entró por él. Y así se calcula el porcentaje de recuperación en esta clase de cosas. Si quiero calcular... ¿Qué? Ajá, dime, Jordi. Yo, la recuperación lo hace únicamente en extracto final. Y lo del promedio no Es que el extracto final es me básicamente el confundí. promedio. Cuando estemos calculando puedo aclarar esa duda. Ok. Si yo quiero calcular la eficiencia de extracción, sería porcentaje de recuperación dividido entre la cantidad de solvente utilizado. Pero de nuevo, cuando estemos haciendo esos cálculos, me recuerdan para aclarar esos conceptos. Ok. Balance por componentes. Los del balance global ya está
y creo que quedó claro. Pero el balance por componente, vamos a hacerlo. Bien, como ya tengo 3 componentes, ¿cuántos balances por componente puedo hacer? Independiente. 2, ¿verdad? Porque ya el tercero significa que sería la suma de las composiciones de una corriente debe ser igual a 1. Sería una ecuación implícita. Eso debo cumplirlo para no estar violando la ley de la conservación de la masa. Por lo tanto, solamente puedo plantear 2 balances por componentes por cada corriente. Obviamente que el de C, el balance por componente de soluto, debe ir. Y otro balance por componente que me interese, por ejemplo, en la corriente F sería el de A. Y en la corriente F tampoco es que sea muy independiente esa ecuación, porque resulta que la composición de B del solvente extractor o de metilisobutilcetona en la alimentación es 0. Si yo tengo que una composición de esa se anula, entonces es inútil hacer un balance por componente de metilisobutilcetona en F, ¿cierto? Porque es 0. Entonces el otro componente pasa a ser un componente dependiente. Por lo tanto, en la alimentación solamente puedo hacer un balance por componente que es el de C. Bueno, vamos a hacerlo. En la alimentación, en la etapa 1, F por Z sub C, que es lo que entra, es igual a lo que sale. ¿A lo que sale dónde? Sería en el extracto 1 por YC del extracto 1 más el refinado 1 por XC del refinado 1. Y eso obviamente que sería una segunda ecuación. 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? ¿Cuáles son mis ecuaciones? Pues mis valores que conozco son F, que vale 100 kilogramos, y S1, que vale 33,33 algo kilogramos. Es igual a E1 más R1. Ecuación la primera. Y del balance por componentes tengo F, que vale 100 kilogramos, por Z de C en F, que vale 0,3, conocido, es igual a E1 por la composición del extracto E1, que lo puedo conocer en el diagrama triangular, más R1 por la composición de C en R1, que también lo puedo conocer en el diagrama triangular. Entonces, conocidas las composiciones, puedo resolver 2 ecuaciones con 2 incógnitas y calcular E1 y R1. Vamos a eso. Bien, voy a copiar ese diagrama triangular y me voy a llevar a Paint. Es porque ustedes saben que me gusta más trabajar en Paint, más cómodo. Voy a dejar de presentar esto y obviamente voy a irme a Paint y a pegar esto. Ok, y voy a recortar. ¿Cómo recorto esto aquí? Recorta. Ay, Dios. A ver. Tamaño. Ah, lo vi ya lo vi ya. Entonces voy a mostrar lo que estoy haciendo en Paint. ¿Dónde estás?
en donde, como ustedes vieron, tengo ABC, A agua, B metilisobutilcetona y C es ácido acético. Bien, lo primero que tengo que hacer es ubicar el punto F, ¿cierto? 30% metil... Ay, Dios, ¿qué estoy haciendo? 30% ácido acético, 70% agua. Bien, entonces eso me va a dar un punto por esto sería 100% agua, 90, 80, 70. Ok. Lo voy a marcar en azul. Este sería el punto F de la alimentación. %30 ácido acético, 70% agua. Lo otro que tengo que marcar es el punto del solvente. El solvente puro, obviamente, la composición es 1, no tiene 1 de metilisobutilcetona, no tiene nada de ácido acético ni nada de agua. Eso está obviamente en el vértice B. Y en el vértice B voy al vértice B, entonces esto sería S1. Bien, a todas estas no solamente es S1, también es S2 y también es S2 y también es S3. Todos los solventes convergen en ese punto del vértice B porque todos son el mismo solvente, metilisobutilcetona puro, 100%. Bien, ahora lo que tengo que hacer es trazar una línea que une F con S, una línea recta, que une F con S, a ver cómo quedó la cosa allí. Entonces, aquí en Paint digo línea, ¿cierto? Esta línea, y le digo entre F y S, qué error. Bien, entre F y S tengo la línea recta. Allí tengo que ubicar el punto M1. Bien, vuelvo a mi archivo de Excel. Voy a dejar de presentar esto momentáneamente. Regreso a mi archivo de Excel. Como ven, en el balance para la etapa 1, F más S1 es igual a M1. Entonces yo puedo calcular de aquí fácilmente cuánto vale M1, ¿cierto? De la siguiente forma: M1 es igual a F más S. Es igual a 100 más S1, que es 33. M1 vale 133,33 algo kilogramos por minuto. Y fíjense que el balance por componentes, utilizando la misma ecuación, utilizando la misma aproximación, puedo hacer un balance por componentes que incluya la mezcla M1. Bien, ¿cómo así? De la siguiente forma: ¿qué es lo que entra? Entra F Z sub C
más, bueno, puedo escribir S1 por de YS en S1. Sin embargo, ustedes que están pendientes de lo que estoy haciendo, resulta que cuánto vale la composición en el solvente de C0. Si la composición vale 0, vale la pena que yo escriba esa vaina ahí. Pero lo escribo igualmente porque después me dicen, profe, se comió un término. Yo no quiero comerme ningún término. Esto es igual a M1 por la composición X de M1. Es decir, ¿qué es lo que estoy escribiendo allí? Estoy escribiendo que lo que entró en la alimentación F más lo que entró en el solvente se mezclaron y dieron una mezcla M1 cuya composición es XM1. ¿Puedo despejar XM1? Pues sí puedo. La composición XM1 es igual a qué? Es igual a F por Z sub C en F dividido entre M1. Ay,